Durante todas nuestras vidas hemos pensado o hemos meditado en más de alguna oportunidad en la muerte. Y si nos vamos a la Biblia, hay un pasaje muy especial en el que el Señor Jesucristo invita a un hombre a seguirle. Y quiero que hagamos una reflexión de este pasaje. Esto está en Mateo 8:22. Y Jesús le dijo: sígueme. Y aquel hombre le dijo: deja que entierre a mi padre y después te seguiré. Y la respuesta que el Señor le dio a este hombre: sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. En Lucas 9:60 dice de otra forma, dice: deja que los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esto es Lucas 9:60. Si tomamos en cuenta que las palabras de Jesús siempre son ciertas, son verídicas, Él no miente, Él no inventa. Cuando Él dice algo no se equivoca. Cuando Él usa una frase es porque es una frase exactamente a la altura de lo que Él quiere indicar. Cuando Él dice una palabra es porque es esa la palabra precisa para decir lo que se quiere decir. Es decir, cuando Jesús habla, habla de forma perfecta. No hay equivocación en Él. Y me he encontrado en el transcurso de mi vida ciertas personas que como que no entienden mucho esto y encuentran medio enreado, como dice sus palabras, pero no tiene nada de enreado. Aquí Jesús se está refiriendo a una clase de muerte. No olvide usted que la muerte significa en la Biblia separación. Es la separación del espíritu y el alma del cuerpo. De lo espiritual, de lo carnal. Es la separación. Mire, si esto lo podemos comprobar claramente y ciertamente, por lo menos, en el pasaje donde recuerda usted aquel joven que le dice a su padre: padre, dame lo que me corresponde de la herencia, y el padre no se niega, le da lo que corresponde, y aquel hijo se va lejos y se va a vivir la vida en el mundo, es decir, mundanamente. Se va lejos del padre a vivir siguiendo la corriente de este mundo, es decir, tomando licor, emborrachándose, teniendo relaciones con prostitutas, viviendo perdidamente. Esto está en Lucas 15:24. Bueno, recuerdan a ese padre, ¿cierto? Bueno, ese padre tenía dos hijos y el hijo este le dijo eso y se fue, mas quedó el otro con el padre. Cuando a aquel hijo se le acabó el dinero, ya no tenía esos amiguitos que aparecen cuando están con plata, ¿cierto? Y por supuesto lo dejaron solo, se alejaron cuando vieron que ya no tenía más. Y este hombre empezó a pasar penuria, empezó a pasar hambre. Entonces, incluso dice que era tanta el hambre que tenía que quería comer de la comida que le daban a los cerdos. De repente él se acuerda que en la casa de su padre, los jornaleros de su padre, los trabajadores, pasaban una vida mucho mejor que la que él tenía. Así que decidió, él arrepentido por lo que había hecho, volver a la casa de su padre, pero no como hijo, volver
como a un jornalero, como a un trabajador. Es más, esto es lo que él le dice al padre: hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el padre lo recibe como a un hijo, perdonando todo. Cuando el hermano se entera, se enoja y le pide explicaciones a su padre. Y mira la respuesta del padre. Esto está en Lucas 15:24. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La respuesta del padre a aquel hijo en el Lucas 15:27 dice: y él dijo, tu hermano ha venido. Él estaba muerto, pero él estaba vivo. Aquí está hablando de una muerte espiritual. Él se había separado de su padre y de su familia, que obviamente tenían su fe en Dios. Y no solamente al separarse de su familia, sino que se separó justamente para vivir perdidamente, para vivir sin Dios, por lo cual estaba muerto espiritualmente. Por eso es que su padre dice en Lucas 15:24, él estaba muerto y ha revivido. Entonces, con esta situación, con esta historia, podemos comprobar de que Jesús se está refiriendo a este tipo de muerte. Ahora, usted dirá, bueno, pero esa es una historia. Bueno, pero vamos entonces más al principio. ¿Mm? Vamos al principio de los tiempos. Cuando estábamos en el libro en los tiempos del libro de Génesis, ¿ah? Cuando Eva fue engañada por Satanás. Y vemos que Eva le dice en capítulo 3, verso 2 de Génesis, a la serpiente poseída por Satán, la mujer le responde y le dice, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, poseída por el diablo, le dice a la mujer, no moriréis. La mujer, cuando tomó el fruto y comió de él y tragó, ella vio que no le pasó nada carnalmente. Ella no entendía, pero ella en ese momento ya estaba muerta espiritualmente. A eso se refería Jesús. ¿Qué estaba diciendo exactamente Jesús con estas palabras? Profundicemos, analicemos. Jesús le dice a un hombre, ven y sígueme. Aquel hombre le dije, Señor, te seguiré, pero deja que entierre primero a mi padre. Es decir, déjame que esté hasta que mi padre, viviendo con mi padre, hasta que él muera, lo entierre y ahí yo después te sigo. Y Jesús le dice inmediatamente, deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Qué le está diciendo Jesús aquí directamente a este hombre? Que su padre estaba muerto espiritualmente, todavía no fallecía. Y que los que rodeaban a su padre también estaban muertos. Por eso que Jesús le dice, deja que los muertos espirituales entierren a sus difuntos, a sus muertos que han fallecido. O sea, en pocas palabras, Jesús le estaba diciendo a este hombre que el único que de su familia se salvaba, el único que de sus familiares tal vez o amistades cercanas a su padre era salvo, era él. Por eso que Jesús le dice,
Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es simple. Cuando uno no está con Dios, cuando uno no tiene a Jesús como su Señor, su Salvador, su dueño, uno está muerto. A esa muerte se está refiriendo el Señor. Siempre tenemos problemas con el asunto de la muerte. Pero fíjate que en el Apocalipsis 3:1 dice, y escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta carta se la está dirigiendo Jesús directamente a una iglesia, la iglesia de Sardis, la cual decía estar viva, pero el Señor le estaba diciendo que ellos estaban muertos, es decir, no eran salvos. Por mucho que fueran a la iglesia, por mucho que estuviesen ahí, hicieran lo que hicieran, lo que estaban haciendo no estaba conforme a la voluntad del Señor, por lo tanto, estaban muertos. Y fíjese que se tomó la molestia de enviarles una carta para avisarles de que estaban muertos. ¿Te das cuenta? Ahora, si nos vamos al léxico en el que está escrito el Nuevo Testamento, que es el griego, vemos que la muerte viene justamente, está escrita en la palabra griega thanatos o tánatos. No sé cómo se pronunciará pero parece que es thanatos en griego, lo que nosotros llamamos thanatos, que significa muerte. Presente también en la eutanasia, también está presente en la tanatauta o tanatonauta y también en la conocida tanatología. Y se relaciona con una raíz indoeuropea. Esa raíz indoeuropea se lee aproximadamente deu o deu. Y fíjese usted muy bien lo que significa. Dice, subir en forma de nube o vapor. Usted sabe que el arma se ve como una nube o como un vapor. ¿Ah? No estaban tan lejos de la verdad. Jesús siempre hizo diferencia entre una persona fallecida que no era cristiana con una persona fallecida que sí era seguidor del Dios único y verdadero. A los seguidores del Dios único y verdadero el Señor les decía que estaban durmiendo. Más a los muertos que no eran de Dios, Él les decía que estaban muertos. Incluso en Juan 11, en el capítulo 11, desde el verso 11 al 14, Jesús compara a la muerte con el sueño. Dicho esto, les dijo, por ejemplo, a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Mas como los discípulos no entendieron muy bien de qué hablaba, porque pensaban que él hablaba de dormir, del descanso, entonces Jesús le dice más abiertamente que Lázaro había muerto. A eso se refiere este pasaje. La muerte, esta es la muerte carnal, la muerte del cuerpo, porque es el cuerpo el que muere, el cuerpo el que es el que deja de tener vida y empieza a descomponerse y desaparece y se vuelve polvo, vuelve al polvo de donde fue tomado. Mas el espíritu vuelve a Dios y el alma, la persona
que vivía dentro de ese cuerpo, se va con Dios si es de Dios o se va al infierno si no es de Dios. ¿Me entiende? Hay una separación. Eso significa muerte, separación. Separación de lo espiritual de lo carnal. Hay gente muy viva que usted la ve, más viva que usted a lo mejor, con más salud, pero está muerta. La mayoría de los seres humanos que habitan hoy el planeta, los más de 8.000 millones de personas que hay en el planeta, la gran mayoría están muertos. Son muy pocos los que estamos vivos delante de Dios. La cosa es, ¿usted está vivo? Si Dios lo mira, ¿qué diría Jesús de usted? ¿Está muerto o está vivo? Yo espero que esté vivo. Que el Señor Jesucristo le bendiga.